Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, por la misericordia del Señor, estamos en este programa llamado Verdad y Vida. Y la semana pasada tuvimos este mensaje, el mensaje número 8, y este mensaje se titula Llevar una vida de sacrificio en el cuerpo y ministrar vida al cuerpo. Y esta vez vamos a compartir la segunda parte de este bosquejo, pero primero queremos poner siempre este programa delante del Señor para que Él sea realmente el que nos dirija y Él sea el que hable a través de nosotros. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te amamos. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, para que tú puedas fluir con toda libertad, tú puedas liberar tu palabra, puedas liberar lo que hay en tu corazón. Señor Jesús, aún te pido por cada radioyente, para que, Señor, tú dé conforme a la necesidad de cada corazón que te esté escuchando. Todo esto te lo pido en tu persona maravillosa, Señor. Señor, no nos descuidamos tampoco de nuestro enemigo. Te pedimos que tú lo reprendas. Señor, que tú realmente lo enmudezcas. Señor Jesús, y limpie la atmósfera para que las ondas puedan llegar lo más lejos posible y aún rincones donde nosotros no podemos llegar. Señor, todo esto realmente te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, perdón, queridos hermanos, la verdad que estos mensajes que de esta serie son 8, ya en esta semana terminamos con esta serie de mensajes y qué bueno que vamos a poder entrar la próxima semana en un tema llamado el árbol de la vida. Y esta serie de mensajes se titulaba en el título general la experiencia, el crecimiento y el ministerio de vida para el cuerpo. Digamos, la experiencia, necesitamos experimentar a este Cristo y claro, al experimentar a Cristo, Él necesita crecer en nosotros. Como dijo Juan el Bautista, necesario es de que nosotros menguemos y que Él crezca. Y no solamente experimentarle, que Él crezca, sino que podamos ministrar esta vida a otros para el cuerpo. Y realmente necesitamos esa comunión de vida, esa comunión íntima con el Señor. Y ya no solamente esa comunión con el Señor verticalmente, sino con los hermanos horizontalmente, porque esa comunión con Dios nos lleva al cuerpo. Y esa comunión en el cuerpo nos lleva realmente a Dios. Pero con todo esto nosotros necesitamos terminar, poner fin ¿a qué? A nuestra vida natural, a nuestro ser caído, a fin de que nosotros podamos vivir como Cristo vivía, una vida en resurrección, una vida negando su vida del alma a cada momento. Necesitamos vivir en esta persona maravillosa. Por eso necesitamos esa urgente necesidad de que Cristo pueda crecer en nosotros al tratar no solamente con nuestro corazón, sino crecer en vida para tratar también con nuestro espíritu. Y todo esto es resultado, como estuvimos hablando también en estos mensajes, de Moisés. Él era un siervo de Dios, un siervo que estaba calificado al tener una experiencia completa de una persona que es llamado. Necesitamos que el Señor realmente nos llame. Y para ser esa persona que el Señor nos está llamando con un propósito, para tener ese ministerio de vida, necesitamos ministrar vida, ministrar a Cristo. Y el mensaje 7, el anterior a este que vamos a hablar, estuvimos hablando en cuanto al crecer a la madurez para llegar a ser ¿qué? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con el hombre. Qué maravilloso de que nosotros podamos ser parte de la nueva Jerusalén. Así que ahora realmente este mensaje 8 es llevar una vida de sacrificio en el cuerpo para poder ministrar vida al cuerpo. Y hay unos versículos aquí, el apóstol Pablo nos habla en Filipenses 2:17, dice, aunque sea derramado en libación, oh Señor Jesús, en libación, sobre el sacrificio y servicio, dice,
de vuestra fe. De vuestra fe. Me gozo y regocijo en vosotros. Realmente qué maravilloso que Pablo era una persona que se derramaba por completo para nosotros, por medio para que Cristo pueda ser impartido en nosotros, pueda ser edificado. Él vivía en el cuerpo, para el cuerpo y por el cuerpo. Hay un versículo que el apóstol Pablo también nos alienta y nos anima a que nosotros podamos presentar, dice en Romanos 12:1, dice, así que, hermano, os ruego, os exhorto, por las compasiones de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Oh, qué maravilloso, hermano, que nosotros podamos ser aquellos que podamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y este bosquejo tenía 3 puntos romanos, y el punto romano 1 decía, en el cuerpo nosotros debemos de llevar una vida de sacrificio. ¿Y cómo nosotros podemos llevar esa vida de sacrificio? Entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Realmente abandonándonos a Dios. Señor, abro mi corazón a ti. Y el punto romano, nos quedamos a mitad del punto romano 2. Y el punto romano 2 dice que al llevar nosotros una vida de sacrificio en el cuerpo, ¿qué ocurre? Este resultado es ministrar vida al cuerpo. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros seamos aquellos que impartimos la vida de Cristo en nuestros hermanos y aquellos que no conocen realmente al Señor, porque dice que nosotros tenemos que hablar, siendo llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¡Qué maravilloso! Bueno, y comenzamos ya en el punto C. Punto C de aquí del punto romano 2. Y dice así, nosotros, dice, solo podemos suministrar al cuerpo. ¿Qué es lo que podemos suministrar al cuerpo? Lo que hemos recibido de Cristo. Nada que no sea Cristo puede edificar el cuerpo. Nada natural, nada caído puede edificar el cuerpo. Nosotros podemos edificar el cuerpo de todo lo que hemos recibido a Cristo. Y lo que determina la medida de nuestro ministerio es la medida de Cristo en nosotros. Así que, queridos hermanos, necesitamos ese crecimiento de vida, experimentar la vida, crecer en vida para ministrar esta vida. Por eso dice en Efesios 4:15, sino que asido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Nosotros necesitamos crecer hacia la cabeza. El cuerpo crece hacia la cabeza. Inmediatamente que el cuerpo, nuestro cuerpo natural, podemos ver que si crece a lo ancho, nos vamos a tener un cuerpo muy deformado. Pero nosotros hoy necesitamos, la iglesia, crecer hacia la cabeza, que es Cristo. Por eso el siguiente versículo dice, en quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, dice que esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Dice que causa el crecimiento. Por eso Pablo, en el capítulo 3, el capítulo anterior a este, él pudo decir, por esta causa doblo mis rodillas al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia. Pero el punto es, por esta causa, él doblaba las rodillas. Necesitamos ver el cuerpo, vivir en el cuerpo y para el cuerpo, y ministrar vida al cuerpo. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, todo lo que nosotros hablemos, va a resultar al cuerpo, o bien para beneficio, o bien para perjudicar. Pero qué bueno que cada mañana nosotros necesitamos presentar nuestros cuerpos al Señor
para que Él sea el que fluya. Esta mañana leía un libro y decía, hay dos puntos negativos. Uno, que el mundo no conoce a Dios ni puede obrar para Dios. Dice, y el cristianismo de hoy, dice, obra para Dios. Pero Dios no quiere que nosotros obremos para Dios. Él quiere obrar a través de nosotros. Él quiere fluir a través de nosotros. Dice, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Dios quiere que nosotros seamos ese canal para que el río de vida, el fluir de vida, pueda fluir a través de ti y a través de mí. El punto 1 dice, lo único que es útil en el cuerpo es el Cristo que ha sido forjado en nosotros. Y solamente esto es lo que puede impartir a otro el suministro de vida. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra. Dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y aún el Señor es la palabra. En el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 6, un capítulo donde habla de que Cristo quiere ministrarse dentro de nosotros, quiere alimentarnos, quiere suministrarnos, quiere empaparnos, saturarnos de lo que Cristo es, dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso que las palabras del Señor realmente son espíritu y son vida. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Estoy leyendo ahora en Efesios capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, después de ese versículo que dice que por esta causa que doblo mis rodillas, el versículo 16 dice, para que os dé. Qué maravilloso que hoy nosotros podemos tener ese corazón para recibir lo que Cristo nos dice, para que os dé, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? Es el espíritu. Qué maravilloso de que nuestro espíritu ha llegado a ser una persona. Esta persona es Jesús, es el Espíritu, es Cristo, es Dios, es el Dios triuno como el Espíritu, todo inclusivo dentro de nosotros. Oh, hoy está siendo fortalecido con poder, dice, en el hombre interior por su Espíritu, con un propósito. El versículo 17, el siguiente, dice, ¿para qué? Para que Cristo haga su hogar, para que nosotros podamos entrar a un hogar. Es una persona la que entra al hogar. Dios quiere hacer de nosotros su hogar, porque es una persona viviente. Él ahora quiere que nosotros todo lo que hablemos, todo lo que vivamos, decía Pablo, lo hago y perdono en la persona de Cristo. Un árbol tiene vida, pero no tiene personalidad. Una flor tiene vida, pero no tiene personalidad. Nosotros tenemos vida, pero tenemos una personalidad. Nosotros, nuestra personalidad era la vida del alma. Vivíamos conforme a nuestra voluntad, nuestros sentimientos, como vive hoy el mundo. Pero inmediatamente que nosotros recibimos al Señor en nuestro espíritu y se mezcló en nuestro espíritu, ya no había dos personas, sino una. Porque dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que, queridos hermanos, lo que era antes nuestra persona, el alma, ha llegado a ser un órgano. Y lo que antes era un órgano, nuestro espíritu, ha llegado a ser una persona. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos vivir y hablar y andar en la persona de Cristo, en nuestro espíritu. Por eso Él quiere hacer, dice, a fin de que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. ¿Por medio de qué? De la fe. Cristo mismo es nuestra fe, impartiéndose en nosotros. La fe vino ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos a la gente, yo no tengo fe, es verdad, porque no tienen a Cristo. Pero nosotros tenemos fe, porque Cristo es nuestra fe. Qué maravilloso. Dice que por medio de la fe, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Esto es maravilloso. Punto 2 dice,
lo que ministramos al cuerpo es Cristo, y lo que el cuerpo recibe es Cristo, porque Cristo es el todo y en todo en el cuerpo, Señor Jesús. Por eso, cuando Cristo dice en Colosenses 3:4, escucha lo que dice, porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano, que nosotros podamos llegar a ser aquello que manifestamos a Dios en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Por eso tenemos que orar, Señor, manifiéstate, exprésate, háblate a través de mí, Señor. Yo no quiero hacer nada por mi propia cuenta. Yo no he venido a hacer mi voluntad, decía el Señor. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Porque el que me envió conmigo está. Y Él es el que quiere fluir. Por esto este hombre, cuando él vivía, y era un hombre como tú y como yo, pero él no vivía en su vida natural. Él no vivía en sus sentimientos. Él dice que ministraba al Padre. Vivía al Padre. Hablaba al Padre. Dice Juan 1:18 que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vivía al Padre, definía al Padre, explicaba al Padre y expresaba totalmente al Padre. Qué bueno, de verdad, que nosotros, Dios quiere hacer hoy esa réplica de Cristo aquí en nosotros. Por eso es que si el grano de trigo no caía en la tierra y moría, quedaba solo. Pero al morir, Él se iba a multiplicar. Y dice, pero si muere lleva mucho fruto. Ese grano se multiplicó en una espiga con muchos granos. Y hoy Dios quiere multiplicarse en nosotros. Por eso Él quiere que nosotros seamos aquellos que sacrificamos nuestras vidas del alma, para vivir a Cristo, para expresarle, para impartirle vida al cuerpo. Oh, queridos hermanos, muchos hermanos creen que cuando Cristo venga es cuando realmente vamos a estar unidos, pero Él va a venir por algo que ya está edificado. Por eso necesitamos negar nuestra vida del alma, negar todo nuestro pensamiento, todas nuestras opiniones, aún todo que nosotros llevemos la razón. En la vida de la iglesia no hay razón, sino es Cristo. Porque ¿para qué quiero yo llevar razón y después yo no puedo tener comunión contigo? Y tú te vas o yo me voy y vamos a ir a otro sitio y vamos para acá y vamos para allá. Esto no puede ser. Cristo realmente va a venir. Por eso en el capítulo 5 de Efesios dice que Él dio su vida por la iglesia. Dice que Él la está suministrándola, purificándola por medio del lavamiento del agua en la palabra. Él está suministrándose, impartiéndose, purificándonos. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y nada semejante. Él no está haciendo viviente, nuevo, fresco, no con arruga. La arruga tipifica la vejez. Viejo, nosotros necesitamos ser nuevo, fresco, viviente. Nosotros cantamos una canción que dice que Él siempre está nuevo, Él siempre está fresco, Él siempre está viviente. Así que dice que sin Él todo es viejo, pero con Él todo es nuevo. Así que qué maravilloso. El 3:10 dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. El 11 dice, ¿dónde qué? Una vez que Cristo está siendo suministrado a nosotros, creciendo en nosotros, es cuando no va a haber griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Y dice el 15, y la paz sea el árbitro
¿Para qué sirve un árbitro? Para tener paz en el campo, ¿verdad? Ahí en el campo de fútbol está el árbitro, pega un pitido, todo el mundo quieto. ¿Qué ocurre, hermano? Cristo es nuestro árbitro. Oh, Él es el que pone orden en nuestras vidas, pone orden en nosotros. Dice, sea el árbitro en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice, y sed agradecidos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser agradecidos? ¿Cómo podemos realmente nosotros ser enriquecidos? Mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses. La palabra de Cristo. ¿More qué? ¿Pobremente? ¿Miserablemente? No. Dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, no con tristeza ni con cara larga, sino cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué gracia? Gracia es Cristo mismo, impartido ricamente dentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que cantar con gracia, en Cristo, en nuestros corazones, a Dios. Qué maravilloso, Señor Jesús, que hoy esta palabra es una palabra viviente. Dice el punto número 3, lo que recibimos de Cristo, de la cabeza, el cuerpo, espontáneamente también lo recibe, pues lo que es nuestro es del cuerpo. Dice, y no tenemos que luchar para impartirlo, sino que se suministra ricamente, solo por el cuerpo mismo se va edificando. Por eso dice en Juan 1:16, porque de su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Él va creciendo cada día en nosotros. El 3:2 dice, si es que, Efesios 3:2 dice Pablo, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios. Todos hemos sido llenos de gracia, porque Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudimos ver su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. El apóstol Pablo pudo decir, vosotros habéis oído ya de la mayordomía, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Así que, queridos hermanos, todo es para el cuerpo. Todo es para el cuerpo. Segundo de Corintios 2:9 dice, y me ha dicho, dijo el apóstol Pablo, porque él oraba por alguna enfermedad que él tenía y posiblemente de larga. Y entonces él dijo, el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, dice Pablo, en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Extienda tabernáculo, digamos, se imparta y crezca y lleguemos a ser ese tabernáculo de Dios. Pablo dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh, maravilloso. Primero de Corintios 15:10 dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, antes bien. Dice, he trabajado mucho más que todos ellos. Pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oh, Señor Jesús, yo quiero decir esto, hermano. No decirlo, sino vivirlo, practicarlo. De verdad que este Cristo pueda fluir a través de nosotros. La D dice, donde está la cruz, este es el medio. Este es el resultado, hermano. Nosotros necesitamos la cruz. La cruz quiere decir crucificar. Necesitamos ser crucificados con Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero bueno, voy a leer la letra D. Dice, donde está la cruz, allí también está el ministerio de vida. La manera de ser usado para ministrar vida al cuerpo
es permitir que la cruz opere en nosotros en el curso normal de nuestra vida con el Señor. Necesitamos morir a nuestra vida del alma, negar y ser crucificado de verdad. Dice en 2 Corintios 4:10, dice, llevando por todas partes nuestro cuerpo, dice, por todas partes la muerte de Jesús. ¿Y por qué necesitamos llevar la muerte? Pablo decía llevar la muerte de Jesús por todas partes. Dice, ¿para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué maravilloso de que cuando nosotros morimos, la vida fluye. Si Cristo no llega a morir, la vida no fluía. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Para qué? Para impartirse, soplarse, mezclarse dentro de nosotros. Oh, esto es maravilloso. 4:12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Cuando nosotros morimos, la vida fluye. Dice uno, un principio permanente en cuanto al cuerpo es que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida, que es el versículo que hemos leído antes. ¿Actúa la muerte? Oh, es maravilloso, Señor Jesús. El punto número 2 dice, cualquier situación por la que Dios nos hace pasar, dice, por medio de la cruz, espontáneamente dice que redunda en un aumento de vida en el cuerpo. Un aumento de vida en el cuerpo. Todo lo que experimentamos en secreto con el Señor es suficiente para ministrar vida al cuerpo. Cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Señor, tenemos esa comunión, esa privada, amorosa, cuando tú te estás realmente hablando con Él, Señor, te amo, tú eres maravilloso, Señor, crece en mí, Señor, sigue tú enamorándome, sígueme tú acortejándome, sigue tú realmente creciendo en mí. Qué maravilloso. En Mateo 6 dice, y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ponen una cara triste, así como de cansado, como para que me vean que yo sigo. No, dice, porque ellos, dice, demudan su rostro para mostrar que a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene toda su recompensa. Dice el 6:17, pero tú, hermano, cuando nosotros oremos, ayunemos, unge tu cabeza y lava tu rostro. Señor Jesús, lava tu rostro para que nosotros podamos demostrarle a los hombres que dice el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está en secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará. Así que nosotros necesitamos orar al Señor en secreto. No tenemos que demostrar a nadie, sino esa vida que fluye a través de nosotros. Señor Jesús, son las 11, ya mismo vamos a hacer un paro y voy a leer este punto y ya. Dice Colosenses 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Lo hemos leído antes, pero qué maravilloso que el deseo de Dios es que Él quiere manifestarse en nosotros. El 3 dice, el cuerpo recibe la suministración al ser, dice, hacerle comunicada la vida. Y la vida es comunicada al cuerpo a medida que la muerte opera en nosotros. Por eso en 2 Corintios dice, de manera que la muerte, como hemos dicho antes, actúa en nosotros, mas en vosotros
la vida. La letra E. Es mediante la realidad que está en nuestro interior que ministramos vida al cuerpo por medio de Cristo. El Espíritu Santo únicamente dará testimonio de lo que es verdadero y real. Señor Jesús. Juan 16 dice, el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? El Espíritu que está dentro de nosotros es el que está realmente hablando. La letra F dice, por medio del ministerio de vida, nosotros servimos al cuerpo. Dice que servimos al cuerpo y contribuimos al crecimiento del cuerpo. Cuando nosotros, la vida que recibimos fluye en el cuerpo, esa medida de estatura en el cuerpo va a ir creciendo. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estoy leyendo en Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza de las artimañas de los hombres en astucia, con mira a un sistema de error, es decir, que nos desvíen. Por eso necesitamos, queridos hermanos, crecer en este Cristo maravilloso hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, hacemos aquí un alto en el camino y vamos a comenzar allá después con el punto Romano 3 que tenemos aquí preparado y terminamos este bosquejo hoy. Amén. Señor Jesús, me encanta esta canción de verdad. Dice, Cristo, eres bálsamo al dolor. Él es nuestro bálsamo. Dice, en tu nombre conquistamos. Qué maravilloso que el nombre de Jesús. Dice que un día ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor. Bueno, como toda la semana después de esta canción, ofrecemos un Nuevo Testamento que tenemos el texto desde Mateo hasta Apocalipsis es lo más parecido al original griego, con 9.500 notas, un Nuevo Testamento de estudio. Lo estamos enviando gratuitamente y sin compromiso de ninguna clase. También una colección de 7 libros,
muy rico y muy disfrutable, de verdad. Libros que te llevan al cuerpo, a disfrutar el cuerpo, a ser lleno del Espíritu, te abre la palabra de una manera algo maravillosa. Es tremendo, muy bueno. Así que os lo recomendamos y podéis llamarnos al teléfono 951 094 888. 951 094 888. Si alguien nos llama o nos escucha en internet fuera de España, el 034 es el prefijo de España, 951 094 888. Y también tenemos un correo electrónico, evida4@gmail.com. Evida4, EVIDA y el número 4, evida4@gmail.com. Amén, Señor Jesús. Bueno, comenzamos aquí con el punto Romano 3 y dice así: debemos ministrar vida al cuerpo. ¿Con qué propósito? Dice, para el crecimiento del cuerpo. Claro, hoy el cuerpo crece por medio de esa suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero necesitamos, como dice aquí, un versículo que nos viene en Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, dice, crece con el crecimiento de Dios. Nosotros necesitamos crecer, pero con el crecimiento de Dios. Por eso dice también Efesios 4:15, dice, sino que asido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Qué maravilloso de que hoy la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo me encanta cuando comenzamos una reunión y estamos reuniendo, y decimos, Señor, encabeza tú esta reunión. Tú eres la cabeza, tú eres el centro. Señor, no queremos orar nuestras propias palabras, no queremos aún hablar nuestras propias palabras. Queremos que sea tú el que hable a través de nosotros, porque es Cristo el que edifica la iglesia. Por eso Él dijo en Mateo 16, versículo 18, y yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Pero no se paró ahí, yo edificaré. ¿Qué quiere decir? Que Él es el profeta que está dentro de nosotros, el que habla, el que ministra la vida, es Cristo mismo en nosotros. Porque si Dios no es el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. Nosotros somos esos canales que Dios necesita para que Él pueda fluir. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Por eso necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Por eso dice, de quien todo el cuerpo, bien unido. Cuando la palabra de Dios recarga una palabra, una frase, nosotros tenemos que ver que Dios quiere darle mucha importancia. Por eso dice, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro, todas las coyunturas del cuerpo. Tú no puedes salirte del cuerpo y decir yo me voy, o el brazo te dice me quito de aquí y nos vamos a otro lado. No, Dios realmente va a venir por un cuerpo edificado. Y por medio de la función de cada miembro, dice, en su medida. Por eso, hoy necesitamos que todos los miembros sean miembros funcionantes y a todos se nos ha dado un talento. Y todo esto es lo que hace el crecimiento del cuerpo para la edificación de a sí mismo, dice en amor. La letra A dice del punto Romano 3, la intención de Dios es usar a los miembros del cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo como canales, por los cuales dice que la vida de Cristo pueda fluir al cuerpo y aumentar la medida del cuerpo por medio de ella. Hoy si tú vas a una iglesia católica, al catolicismo, tú ves que de una persona habla y todas callan. Y lo que diga la persona esta, pues entonces es lo que todos tienen que repetir. Pero cada miembro tiene una función. Así que nosotros
no heredemos, porque ellos han heredado lo del Antiguo Testamento, de que el sacerdote el que hablaba y todo. Pero hoy Dios nos dice en Primera de Pedro, porque somos, dice, nación santa. Somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Dios quiere recobrar. Cuando nosotros hablamos de recobro, de recobrar, es recobrar la función de todos los santos, donde todos participan, todos edifican. Por eso los dotados en la iglesia es para perfeccionar a los santos y que los santos perfeccionados sean los que edifican la iglesia. Por eso él dice, en Efesios 4 dice, y el mismo Dios, es Dios el que pone, el que levanta pastores, ancianos, es Dios, y el mismo Dios puso a unos como apóstoles, como profetas, como evangelistas y como pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, y todos los santos sean los que funcionen, compartan, edifiquen. Por eso Pablo también en Primera de Corintios 12 dice, 14, 26, dice, y cuando os reuní, ¿qué traéis? Muchos hoy día del cristianismo va para las reuniones y va a ver qué es lo que va a hablar hoy el pastor, a ver qué. No, nosotros tenemos que ver qué es lo que aportamos. Dice que cuando los israelitas iban a la fiesta, todos llevaban algo para compartir. No importa si tú traes un becerro como te traes un palomino, lo importante es que tus manos no vengan vacías a las reuniones y todos funcionemos, miembros funcionantes en el cuerpo de Cristo. Bueno, dice la letra B, el crecimiento del cuerpo depende de lo que procede de Cristo, la cabeza. Dice, por eso dice, sino que ha sido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Por eso nosotros necesitamos realmente tomar, comer, disfrutar a este Cristo maravilloso. Uno dice, cuando el cuerpo recibe suministro, al asirse, digamos, a acogerse, a pegarse, a disfrutar de este Cristo, al asirse a la cabeza, dice, el cuerpo es cuando verdaderamente crece hacia la cabeza y tiene el crecimiento de Dios. Señor Jesús, dice, y no haciéndose, dice en Colosenses también 2:19, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo, nosotros tenemos que recibir este rico suministro de este Cristo para que Él pueda crecer en nosotros. 2. Dice, el cuerpo crece, escucha lo que dice aquí, dice, el cuerpo crece a partir de la cabeza, puesto que todo el suministro proviene de la cabeza, tiene que impartirse al cuerpo, y es cuando va a venir el crecimiento del cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo, y se repite aquí muchas veces, sino que ha sido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Perdona que repite tanto estos versículos, pero necesitamos. Pablo dijo en Filipenses, dice, para mí no me es molestia el repetir las mismas cosas. Necesitamos que se nos repitan muchas cosas, muchas veces, para que esto se pueda hacer vida y se forje en nosotros. Sí. Dice, el crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios. Dice, la acumulación de Dios es el aumento de Dios en nosotros. Necesitamos que Dios se acumule a nosotros. Pablo le decía a Timoteo, guarda el depósito. Necesitamos que ese depósito esté lleno en nosotros, para que nosotros, ¿qué? Nos podamos asirnos de la cabeza. Es maravilloso realmente que nosotros podamos asirnos a este Cristo de la maravilla. 1, dice, Dios mismo es el que da, dice, el crecimiento al impartirse en nosotros de un modo subjetivo. Esto es algo interno realmente. Cuanto más se añada Dios a nosotros, dice, más el crecimiento Él nos da.
Es de esta manera que Dios da el crecimiento, Señor Jesús. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 6, dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero ¿qué ocurre? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿qué? Sino Dios que da el crecimiento. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros podamos ser esos miembros en el cuerpo donde plantamos y regamos, pero no nosotros, como dijo el apóstol Pablo: yo he obrado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Así que nosotros podemos obrar, podemos plantar, podemos regar, pero tenemos que ver y orar y decir: Señor, que sea tú el que se arraigue en estas personas y que sea tú el que dé realmente el crecimiento. Dice el punto 3 aquí: solo Dios puede dar el crecimiento. Solo Dios puede darnos lo que Él es. Y sin Él no podemos experimentar ningún crecimiento. Señor Jesús, esto es maravilloso. No podemos experimentar ningún crecimiento. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento ha sido dado por Dios. Así que ni Pablo era nada, en un sentido, ni Apolo, sino ¿quién? Sino Dios que da el crecimiento. Queridos hermanos, esto es maravilloso, que nosotros podamos ser esos canales para Dios. La acumulación de Dios en nosotros es el crecimiento que Él da. Por eso necesitamos que Él se aumente y crezca en nosotros. Dice el hecho de que Dios nos dé el crecimiento, en realidad significa de que Él nos da lo que Él es. Él no quiere darnos otra cosa que no sea Él. Cuando Adán fue metido en ese sueño profundo y Dios abrió su costado, Él sacó esa costilla y de esa costilla edificó a Eva. Eva es todo lo que Cristo es. Eva es todo lo que Adán era. Ningún elemento fuera de Adán fue añadido y edificado en Eva. Eva era 100% producto de Adán. Por eso, queridos hermanos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que plantemos, todo lo que reguemos, el crecimiento es el que lo da Dios. Claro, cuando nosotros plantamos a Dios, plantamos a Cristo, plantamos y regamos, Él crece en nosotros. Por eso tenemos que orar: Señor, fluye tú en mi vida. Señor, habla tú. Señor, para que esta palabra llegue a buena tierra y pueda ser bien arraigada en los corazones de todos los oyentes. Es maravilloso que Cristo quiere darnos todo lo que Él es. Por eso en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, dice Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es maravilloso. Este versículo, hermano, Romanos 8:11, tenemos que rumiarlo, hacerlo vida en nosotros, aunque nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado. No obstante, dice, el espíritu vive por causa de la justicia. Así que este espíritu, ese es el 10, este espíritu que mora en nosotros, dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Oh, Señor Jesús. La D dice, el crecimiento del cuerpo equivale a la edificación del mismo. Esto es maravilloso. Señor Jesús, por eso tenemos que todos los miembros tenemos que funcionar y por medio de ese crecimiento tiene que crecer para la edificación en amor. Por eso también Colosenses dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo. Oh, tenemos que orar: Señor, quiero recibir tu rico suministro. Uno dice, Efesios 4:11 y 16 dice que ocupa un lugar especial en el Nuevo Testamento, porque nos muestra
el misterio en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice que ocupa un lugar muy importante, que dice así: y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. El 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos, que oremos esto: Señor, hasta que todos lleguemos. Señor, crece en mi vida, impártete, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud. Hermanos, este versículo nos tienen que derrotar por completo y negar nuestra vida natural. Y dice: Señor Jesús, quiero consagrarme por completo a ti, quiero que tú seas el que fluya en mi vida. Dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor Jesús. Dice, para que ya que cuando nosotros abrimos nuestro ser a Él, nuestro corazón a Él, y Él crece en nosotros, y esa medida va creciendo, ¿qué es lo que ocurre? Ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, en las artimañas de los hombres, que con astucia y con mira a un sistema de error, queridos hermanos, sino que nosotros tenemos que estar asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Por eso dice: de quien todo el cuerpo, bien unido, bien entrelazado por todas las coyunturas. Señor Jesús, por eso cuando nosotros vemos estos versículos, hermanos, se nos cae totalmente el equipo, como se suele decir. Porque Dios no quiere divisiones en el cuerpo. Dios quiere un cuerpo viviente, orgánico. Él no quiere una organización. Él no quiere una denominación, que significa división. Él quiere un organismo viviente, un cuerpo donde, ¿qué? Donde están bien unidos, bien entrelazados por todas las coyunturas. Tú tienes que creer esto y yo. Si no, hermano, tenemos que arrancar las hojas de la Biblia, y eso no puede ser. Nosotros lo que tenemos que arrancarnos de nuestra vida del alma, en vez de quitar estas palabras y no tomarlas en cuenta. Volver nuestro corazón al Señor. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán corridos, serán quitados. Así que, hermano, dice, donde está el Señor es el Espíritu. Te estoy leyendo en 2 de Corintios, capítulo 3. Dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, hermano, nosotros, todos, mirando a cara descubierta y reflejando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu. Necesitamos tomar este rico suministro, para que realmente cause el crecimiento de Dios mismo en amor. Dice, el crecimiento del cuerpo, dice, el crecimiento del cuerpo de Cristo es el aumento de Cristo en la iglesia, lo cual redunda en que el cuerpo se edifique, se edifique por medio del cuerpo mismo. El cuerpo mismo se va edificando, pero asido a la cabeza y tomando este rico suministro, por medio del cuerpo. Claro, en Efesios 3:17, con el propósito de que, Efesios 3:17, dice el versículo para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cimentado en amor. Dice, cuando Cristo entra, la letra, cuando Cristo entra en nosotros, en los santos, dice, y vive en nosotros, el Cristo que está en cada hermano y hermana,
llega a ser ¿qué? La iglesia del Dios viviente. Señor Jesús, como dice Pablo en primera de Timoteo 3:15. Estas cosas te escribo, Timoteo, para que sepas cómo tú debes de andar, cómo debes de conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esto no es cualquier cosa, por eso dice, es indiscutible. Esto no hay conversación, hermano. Es indiscutiblemente dice, grande es este misterio. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Muchos decían que Cristo no era Dios. Él fue manifestado. Y ahora lo que Dios desea es que nosotros realmente seamos esos Cristos aquí en la tierra. Por eso dice en Colosenses 3:10, dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta... Un minuto me queda, perdón, me han avisado que me quedan ya un minutito, vale. Dice, del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses, el 11, donde no que hay judío, ni griego, ni esclavo, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. La letra B dice, el cuerpo de Cristo crece por medio del crecimiento de Cristo en nosotros, y de ese modo es edificado el Cristo en nosotros. Leo solamente, ya no voy a leer los versículos, sino los puntos. Ya aquí se termina y ya dice que Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, dicen Colosenses. ¿Para qué? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Y como siempre, hermano, leo solamente ya, son 5 estrofitas nada más de la canción y ya termino. La hermana, perdona un minuto nada más. Voy a terminar rapidito. Dice así, este himno es muy rico, muy disfrutable. Dice, ministrar a Cristo siempre es ofrenda para Dios. Dar su excelente a otro, digamos todo lo que Dios es servicio de valor. Ministrar a Cristo siempre es ofrenda para Dios. Dar su excedente a otro es servicio de valor, la 2. Él como ofreció a su pueblo el excedente de Canaán, así, dice así, algo cosechado de Jesús hay que ofrendar. Cristo es la buena tierra, no tenemos que labrar, cosechamos su excedente para darlo a los demás. 4. Cada miembro creciendo, dice, su función ha de cumplir, disfrutando así de Cristo, Cristo al cuerpo ha de impartir. Y la última estrofa, el 5, dice, y testimonio, ministerio y adoración, todo debe de ser Cristo, el servicio para Dios. Bueno, queridos hermanos, gracias por este tiempo que me permiten de compartir por aquí, y la verdad que el próximo semana estaremos aquí a las 10:30 de la mañana y compartiendo de este rico tema que vamos a traer de nuevo, que es el árbol de la vida. Y hasta la próxima semana.